Bienvenidos a How Crypt. Hoy es domingo, y como cada domingo, dejamos a un lado los titulares para hacer algo más importante: entender qué está pasando realmente debajo de la superficie. Ayer os contamos las noticias de la semana. Hoy vamos a hablar de las causas, del contexto y de lo que probablemente veremos en las próximas semanas. Porque los titulares son ruido. La señal está en lo que hay detrás. Y esta semana, con Bitcoin cotizando en torno a los $63.700, con una dominancia del 56% y un índice de miedo y codicia clavado en 50, estamos en uno de esos momentos en los que el mercado está literalmente conteniendo la respiración. Vamos a ver por qué. Empecemos por lo que de verdad mueve el precio: la macro. Bitcoin ya no vive en su burbuja de nicho. Y esto es algo que muchos veteranos del sector todavía no han asimilado del todo. Hoy, Bitcoin se comporta como un activo de riesgo de larga duración, muy sensible a dos variables: la liquidez global y las expectativas sobre los tipos de interés reales. Lo que estamos viendo estas semanas es un tira y afloja entre dos fuerzas. Por un lado, la Reserva Federal sigue con un discurso más duro de lo que el mercado esperaba a principios de año. La inflación en Estados Unidos se ha mostrado más pegajosa de lo previsto, y eso ha retrasado las expectativas de bajadas de tipos. Cuando el mercado esperaba 5 o 6 recortes en 2024, ahora descuenta 1 o 2. Y menos recortes significa menos liquidez. Y menos liquidez significa menos combustible para activos de riesgo, incluido Bitcoin. Por otro lado, tenemos la fuerza contraria. El déficit fiscal estadounidense sigue disparado. La deuda pública supera los 34 billones de dólares. Y cada vez más inversores institucionales están viendo a Bitcoin no como una apuesta especulativa, sino como una cobertura contra la degradación monetaria a largo plazo. Este es el argumento que están usando fondos como BlackRock o Fidelity para justificar sus productos spot. Y esos flujos, aunque hayan bajado de intensidad respecto a marzo, siguen siendo netamente positivos en el acumulado del año. Añadamos a esta ecuación el factor geopolítico. Tensiones en Oriente Medio, elecciones en Estados Unidos a la vuelta de la esquina, y un dólar que se mantiene fuerte pero con signos de fatiga. Todo esto crea un entorno donde el capital busca refugio, pero no sabe muy bien dónde encontrarlo. El oro ha marcado máximos históricos. Bitcoin también los marcó en marzo. Y ahora ambos están en fase de consolidación esperando el siguiente catalizador. Vamos al gráfico, porque aquí es donde la teoría se encuentra con la realidad. Bitcoin, cerca de los $63.700, está en una zona técnica muy interesante. Tenemos un soporte estructural claro en la zona de los $60.000 hasta $61.000. Ese nivel ha sido testeado varias veces desde abril y ha aguantado. Por encima, la resistencia inmediata está en los 67.000, y luego el gran nivel de los 70.000 a 73.000, donde están los máximos históricos. Lo importante no es solo dónde están los niveles, sino cómo está reaccionando el precio en ellos. Y lo que estamos viendo es un rango de consolidación bastante limpio. En términos técnicos, esto suele ser una fase de acumulación o distribución, y el volumen nos dará la pista. Ahora mismo el volumen es bajo, lo cual sugiere que las manos fuertes están esperando, no vendiendo agresivamente. Para Ethereum, la situación es más delicada. Con precio en torno a $1.794, ETH está claramente rezagado. La ratio ETH-BTC lleva meses sangrando. Y esto refleja algo estructural. La narrativa de Ethereum se ha debilitado. La actividad en Layer 2 no se traduce en captura de valor en la capa base, y la aprobación de los ETF Spot no ha generado los flujos que muchos esperaban. Nivel clave para ETH, los $1.700. Si perdemos ese nivel con volumen, el siguiente soporte serio está en 1.500. Al alza, necesita recuperar los 2.000 para cambiar la estructura de corto plazo. La dominancia de Bitcoin en el 56% nos dice algo clave. El capital dentro del ecosistema cripto sigue prefiriendo Bitcoin sobre altcoins.
Y mientras esta dominancia no rompa a la baja, no esperéis una temporada de altcoins como las de ciclos anteriores. La gran pregunta que se hace todo el mundo esta semana es, ¿estamos en el suelo del ciclo intermedio o esto es una trampa antes de una caída mayor? Mi lectura, siendo honesto, es que el mercado está en una fase de indecisión que puede durar semanas. El sentimiento neutral en 50 no es casualidad. No hay pánico, pero tampoco hay convicción. Y esto es lo que suele preceder a los movimientos grandes. Los argumentos para pensar que estamos en suelo son sólidos. Los flujos institucionales siguen positivos. Los mineros ya han absorbido el impacto del halving. La liquidez global a nivel mundial, si miramos M2 agregado, está empezando a expandirse otra vez. Y estamos entrando en la temporalidad histórica más alcista para Bitcoin, que es el segundo semestre post-halving. Los argumentos para la cautela también son legítimos. La posible recesión en Estados Unidos si la Fed mantiene tipos altos demasiado tiempo. Un dólar fuerte que sigue drenando liquidez de activos de riesgo. Y una posible corrección adicional si perdemos los 60.000 con convicción. Para las próximas 2 a 4 semanas, mi escenario base es continuación del rango entre 60.000 y 67.000, con probable ruptura al alza a partir de finales del próximo mes. ¿Por qué? Porque históricamente el patrón post-halving muestra una fase de acumulación de 3 a 6 meses antes del movimiento expansivo. Estamos justo en esa ventana. Vigilad 3 catalizadores concretos: la próxima reunión de la Fed y el tono del discurso, los datos de inflación PCE y los flujos netos de los ETF Spot. Si estos 3 factores se alinean a favor, veremos los 70.000 antes de que acabe el trimestre. Si se alinean en contra, podríamos ver un test de los 55.000 antes del rebote real. Para el inversor de largo plazo, nada de esto cambia la tesis. Para el trader activo, es momento de gestionar riesgo, no de forzar operaciones. Este es el tipo de mercado donde se separan los que entienden lo que compran de los que solo persiguen el precio. Bitcoin no ha cambiado. Lo que cambia es el ruido a su alrededor. Si os ha aportado este análisis, suscribíos al canal, dadle a la campana y compartidlo con alguien que esté empezando. Nos vemos esta semana con más contenido. Cuidad vuestras claves y, sobre todo, cuidad vuestra paciencia.